En estos asuntos de la movilidad, que es de lo que se va a tratar en el podcast de hoy, hemos decidido despejar una duda, porque hay mucha gente que no sabe en este momento qué vehículo comprar para el futuro, si un vehículo eléctrico o un vehículo híbrido. Hay en este momento una confusión en torno a todo esto, porque nos vamos a tener que ir adaptando. Los vehículos de combustible van a dejar de fabricarse en un momento muy determinado y si queremos acudir a los centros de las ciudades, vamos a tener que tener un vehículo de bajas emisiones para poder llegar hasta esos lugares. Pero claro, nadie sabe muy bien qué es lo que tenemos que hacer, porque los que somos usuarios corrientes y molientes no sabemos si nuestro vehículo debe ser híbrido o debe ser eléctrico. Lo eléctrico tiene en este momento algunos problemas, sobre todo aquí en Canarias, porque no se ha realizado todavía ninguna de esas conexiones para que podamos recargarlo. No se recarga igual que un vehículo en una gasolinera, que tarda unos minutos en repostar el combustible necesario para seguir el viaje. Necesitamos algo más de paciencia. Dicen que los vehículos de hoy tienen hasta 700 kilómetros de autonomía, pero eso se va a seguir realizando en una serie de vehículos que avanzan en el tiempo, pero que no sé yo si todo eso es lo que se está llevando a cabo, si ese avance va aumentando esa autonomía. Vamos, por lo tanto, en el podcast de hoy, si ustedes me lo permiten, a despejar alguna de esas incógnitas. ¿Híbrido o eléctrico? Si tuviéramos que decantarnos, ¿por cuál de ellos nos decantaríamos? Vamos a hablar primero con Manuel Sánchez, que es el presidente de Faconauto. Lo primero es saber, don Manuel, ¿híbrido o eléctrico? ¿En qué quedamos? Lo primero es saber la necesidad del usuario. Lo primero es saber hacia dónde vamos, porque realmente, como usted bien apunta, en 2035 el lineal de compra va a quedar a emisión cero, incluidos los híbridos también desaparecen, porque quedará solo emisión cero, como está constituido a día de hoy. Hablamos a día de hoy porque usted sabe que esto de lo público y lo político, usted bien conoce que puede ser variable, pero a día de hoy el lineal desaparecería y quedaría solo vehículos de emisiones cero. Ajá. Yo lo que recomiendo es que se asesoren con un concesionario, con sus diferentes situaciones y evidentemente el eléctrico sobre todo. Y aquí hay dos escenarios: el escenario de la isla de Gran Canaria, premiada a nivel nacional por el desarrollo de su red eléctrica capitaneada por el Cabildo de Gran Canaria, y luego está Tenerife, donde se han hecho diferentes intentos, pero no se ha conseguido crear una red de seguridad lo suficientemente dinámica y que le dé ese respaldo a los clientes. No hay que olvidar que el híbrido al final no deja de ser un eléctrico en un rango de kilómetros más limitado y que tiene la seguridad luego de un motor de combustión, pero a lo largo del tiempo no podrá mantenerse. Vale, pero vamos a ver, porque yo sé que usted es un especialista en eso, Manuel. Estamos hablando ahora mismo en la televisión canaria, en la sintonía, pues hay gente que tiene su coche para ir de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Y los fines de semana, si usted me apura, pues nos vamos un poco más lejos por aquello de irnos a la playa o de ir a comer o de ir a visitar a un familiar. ¿Ahí qué aconseja? ¿El híbrido o el eléctrico? ¿Y usted dónde trabaja? No sé. Vamos a suponer que trabajamos en el área metropolitana y que vamos hacia el área metropolitana también, que habitualmente no cogemos sino el coche para ir a eso. El laboratorio ideal para el vehículo eléctrico, porque hacemos el 50% de los kilómetros medios de Europa, es Canarias, porque aquí se hace una media de 15.000 kilómetros anuales. ¿Qué ocurre? Las medias son a veces injustas y no todo el mundo se adapta a ellas. Lo lógico, aquí en Canarias se ve que el vehículo eléctrico fuera el vehículo del presente y del futuro. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque no realizamos, aquí en Canarias nadie realiza 500 kilómetros al día. No tenemos capacidad de realizar esos 500 kilómetros al día. Entonces, lo lógico, por economía de escala y sobre todo por consumo, sería utilizar utilizar vehículo eléctrico. Ahora bien, nuestra orografía y sobre todo la peculiaridad de la red de recarga de seguridad, como digo, y un tema muy importante a tener en cuenta: más del 70% de nuestro parque duerme en la calle. Quiero decir, tampoco tenemos capacidad de carga en casa directamente. Entonces, aquí habría que hacer lo lógico sería eléctrico. Las circunstancias me dicen que en este momento mucha parte de la población opta por la hibridación, por esa comodidad, pero lo triste es tener un vehículo híbrido y no cargarlo nunca, porque al final lo que estamos es arrastrando un peso de una batería, un consumo mayor de combustible porque no cargamos la pila que nos viene para ello,
Y entonces, pues al final la pregunta no es si híbrido o eléctrico, sino si debemos de seguir con el térmico hasta que realmente tengamos estructura. Porque no hay que olvidar que el térmico también sigue vivo y sigue tan vigente. Quien compre un coche en el día de hoy podrá circular con él hasta 2050. Lo que no se podrá es vender como vehículo nuevo a partir de 2035, pero el uso de la tecnología actual se permite hasta el año 2050. Ojalá usted y yo, don José, en esa fecha seguimos viéndonos y saludándonos. Exactamente, sería bueno, y sobre todo si nos podemos mover con la necesidad que en aquel momento, en ese momento, estén poniendo. Y luego hay otra especie de vehículos que yo no sé el nivel de desarrollo y si podemos contar con ellos también dentro de nuestra serie, ¿no? De lo que podemos cargar, los de hidrógeno, por un lado, y aquellos que dicen que ya no necesitan tanta carga, sino que se van cargando a medida que van andando. ¿Eso es cierto, Manuel? Bueno, a medida que van cargando, cargan todos los eléctricos, todos los coches de batería, porque usted se acuerda de aquellas dinamos que teníamos en la bicicleta, pues algo parecido, ¿no? Se va cargando así. Ahora bien, el tema del hidrógeno, por ejemplo, el problema es que en España a día de hoy hay 6 hidrogeneras. Y si a usted le dicen mañana que al lado de su casa y en Bajamar le van a poner una hidrogenera, seguramente se ponga en pie de guerra, porque le suena a bomba nuclear. Entonces, el tema del hidrógeno está pensado para la movilidad pesada y colectiva y no tanto para la individual, que puede ser una alternativa que sobre todo empujan desde países como Japón, desde luego, pero hay que desarrollar. Si en lo eléctrico no hemos sido capaces de desarrollarnos a los niveles de Europa, pues imagínese usted en el hidrógeno lo que nos queda por recorrer. ¿Qué es una alternativa? Sí, es una alternativa a todo aquello que sea emisiones cero. Mañana descubren una pila de agua y será una alternativa. Pero en este momento nuestro gran problema sigue siendo, y aquí sobre todo en Canarias, y usted bien sabe, la falta de ejecución, aún habiendo los dineros públicos, que es lo más difícil, porque están esos dineros, pero no se ejecutan. Y no hablamos de ejecutar vías carreteras, hablamos de que para poner un punto de carga, a veces entre las administraciones locales de aquí de la propia Canarias, se tarda un año y medio. Usted sabe que en Alemania eso se hace en 30 días, o en Francia se está haciendo en 25 días. Frente a nuestro año, entre que el ayuntamiento y el cabildo y la comunidad se ponen de acuerdo, el dinero se queda congelado y Dios quiera que no nos lo quiten y se lo lleven por no usarlo. Entonces, y con esto voy acabando, Manuel, ¿qué hacemos en este momento? Aquellas personas que estén pensando en comprarse un coche, porque luego también existe el tema de que los eléctricos lo encontramos todos muy caros. Bueno, el tema de los eléctricos, más que caro, es que se está produciendo una cuestión que no se produce sino en España, que es que las ayudas están tardando de año y medio a 2 años en cobrarse, y eso no es normal. No es normal que en el resto de países de la Unión Europea, donde están subvencionados ese tipo de ayudas, con hasta 7 o 8 mil euros, al igual que España, se cobren de manera inmediata, se gestione de manera inmediata por el concesionario, y aquí se tarda un año y medio que usted tiene que adelantar. Entonces, eso influye también. Y luego, también es verdad que la cultura del vehículo eléctrico lleva una adaptación, es un vehículo que lleva una carga, como usted bien apuntaba. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace algunos años que cargaríamos el móvil todas las noches? Cuando teníamos aquellos Nokia que duraban 7 días la batería. No lo pensamos nunca, pues esto va a ser un poco ese cambio de ciclo. ¿Qué aconsejar? Yo creo que cada cliente, cada ciudadano necesita ser asesorado dependiendo del modelo que le guste y ver cómo encaja en su modelo de vida diaria, en sus circunstancias personales, porque usted se imagina que usted vaya a comprar un coche y ahora le tenemos que preguntar cuánta luz tiene contratada en casa. Usted dice, ¿a usted qué le importa eso? Bueno, pues es importante, pues si usted va a montar un cargador, saber si tiene la potencia adecuada para que no se le bajen las palancas, los plomos se caigan cada vez que usted conecte el coche. Pero sí, hay un cambio de ciclo. Y lo que yo aconsejo es que a la red de asociados de Faconauto Canarias, nuestros concesionarios tenemos de los mejores especialistas que hay en España, pudiendo asesorar en cada momento, sea la marca que sea de la que usted esté enamorado, pero que le asesoren qué le viene mejor, que a lo mejor en algunos casos le van a decir hasta el disparate de un diésel. Imagínense, porque se siguen vendiendo vehículos diésel, porque siguen siendo necesarios para según qué tipo de persona. Claro. Pero hay que asesorarse. Claro, por eso le pediría su asesoramiento, Manuel, porque es fundamental. Siempre cuando hemos comprado un coche, sobre todo a determinadas edades, hemos dicho para toda la vida, pero ya no puede ser para toda la vida, porque el 2035 está ahí casi a la vuelta de la esquina, faltan 12 años y por lo tanto, ¿qué compramos en el día de hoy? Un coche que no utilice combustible, un combustible algo más barato, porque ese puede ser el dilema de muchos de los que nos están viendo en este momento.
Mire, el parque medio, la utilización media en Canarias es de 14 años. Quiere decirse, si hasta 2035 nos quedan 12 años. Si usted compra un coche ahora, no se preocupe que estará a punto de cambiarlo en 2035. Y ahí sí lo tendrá que cambiar ya por uno de emisiones cero. En este momento usted tiene que cambiar por el vehículo que mejor se adapte y evidentemente Canarias y el rango medio de Canarias dice que el eléctrico es una gran opción. Ahora, ni a todo el mundo le va a encajar por circunstancias económicas, ni a todo el mundo le va a encajar por circunstancias de recorrido, y por eso existe la opción híbrida, que es una muy buena opción, y existe incluso la opción térmica, como le digo, que no hay que menospreciar todavía, porque existe una amplia oferta en los modelos térmicos. ¿Qué ocurre? Que yo entiendo que el que esté queriendo comprar un coche, yo espero que no esté pensando en arrastrarlo hasta 2050, porque se va a tener un clásico. Y esto ahora mismo hay que ser consciente de las peculiaridades de cada uno. Pero desde luego, la mejor opción en cuanto a economía global y en la vida del vehículo sería del vehículo eléctrico. Bien. Ahora, si compramos un híbrido, José, tenga en cuenta que si no enchufamos la batería y solo lo compramos para entrar en las zonas de bajas emisiones, que no hemos hablado de eso, tenga en cuenta de que ese cliente o ese ciudadano está cargando por una mochila que le va a consumir más si no la utiliza, porque lleva una pila sin utilizar, que le da lastre al coche. Que el consumo de los híbridos está pensado que sea bajo si hacemos ciclo combinado de electrificación y motor térmico. Claro, porque las zonas térmicas se van a ir ampliando. Gracias, don Manuel, porque fíjese, casi de eso voy a hablar con Arturo Lanlentón, que es un especialista en movilidad eléctrica y energía. Con él voy a hablar porque ahora mismo solo nos impiden entrar en los centros de las ciudades como consecuencia de esas emisiones cero, pero esto se va a ir ampliando a medida que vaya pasando el tiempo. Arturo, buenas tardes, bienvenido. ¿Tú qué recomiendas? No sé si has oído antes a don Manuel Sánchez hablándonos del vehículo. ¿Tú qué nos recomiendas? ¿El eléctrico, el híbrido, el solar? Muy buenas tardes, don José. Saludos y saludos a tus oyentes. Yo soy un poco más contundente que don Manuel, a quien he escuchado con mucha atención y que ha dado pues, unas puntadas muy certeras en todo, pero permíteme ser un poco más radical y contundente. En Canarias, sin lugar a dudas, 100% eléctricos desde ya, desde el presente. Por lo que apuntaba él muy bien, que los recorridos que nosotros podemos realizar en nuestros territorios insulares son bien limitados. Pongamos como ejemplo que en Gran Canaria, dar la vuelta a la isla son 180 kilómetros. Oiga, si me dejo las llaves atrás y vuelvo a empezar la vuelta a la isla, no voy a llegar nunca a los 400 kilómetros de distancia. Hoy por hoy es muy raro encontrar un vehículo eléctrico, aunque sea de gama básica, que no te haga como mínimo unos 300 kilómetros reales de recorrido, ¿no? Que tengas autonomía para ese recorrido. Con lo cual, en nuestro territorio no hay excusas para no optar por una opción completamente electrificada y dejando para otros territorios continentales quizás la solución híbrida enchufable. Y además que cuando hablamos de híbridos, recordar que tenemos los híbridos, microhíbridos e híbridos enchufables, entre otras nuevas categorías que van saliendo. Yo espero que en este programa estemos siempre, cuando hablamos de híbridos, pensando en la versión enchufable. Bueno, pero Arturo, lo que sí todo el mundo habla es de que los eléctricos están muy caros y que todavía como si esa técnica no estuviera totalmente desarrollada. No, no es tanto así. Las comparativas en muchas ocasiones son tramposas. Tengamos en cuenta, aunque ya esta pregunta la resolvió un poco don Manuel, tengamos en cuenta que si nos ponemos en igualdad de condiciones, si vamos a comparar un vehículo eléctrico básico, no voy a decir marcas y referencias, pero si vamos a un modelo básico eléctrico, 100% eléctrico, y lo comparamos con uno equivalente con motor de combustión, no basta con decir el más barato de eléctrico con el más barato térmico, no, hay que compararlo con el térmico que tenga unas características, unos equipamientos equiparables, como por ejemplo que el térmico sea un vehículo automático. Eso ya nos encarece mucho más la opción de esa solución térmica, que tenga todos los asistentes a la conducción que ofrecen ya normalmente los eléctricos per se. Con lo cual, cuando nos ponemos a hacer una comparativa realmente justa y bien medida, nos daremos cuenta que la diferencia de precio no suele ser mayor a 2.500, 3.000 euros. Y justamente en ese punto es donde interviene la importancia de las subvenciones, de los programas de incentivos que existen, como es el MOVES 3, que sigue abierto todavía hasta el final de este año. Como muy acertadamente ya señalaba don Manuel,
El problema de las subvenciones sucede, digo yo, muchas veces que como con la justicia, ¿no? Que la justicia, si no es rápida una justicia, pues las subvenciones, si son lentas, al final consiguen bueno, pues un empuje desincentivador en lugar de promover la rápida adquisición de la tecnología. Entonces, tenemos las subvenciones, que aunque sean lentas, terminan por llegar, que nos ayudan a cubrir esa pequeña diferencia que queda entre las dos tecnologías, pero en cualquier caso hay que tener mucho cuidado con las comparativas y con decir que los vehículos eléctricos son caros porque son caros, ¿no? Haciendo bien las cuentas y haciendo bien las comparativas nos daremos cuenta de que no es así. Claro, pero Arturo, ahora mismo tardan en llegar esas ayudas, pero vamos a ver, para todas las islas recomiendas el eléctrico fundamentalmente porque todos pensábamos que, por ejemplo, en la isla del Hierro iban a tener ya prácticamente toda su flota eléctrica, ¿no? Porque allí están fabricando la luz de la manera que dice Corona del Viento, que es con un salto de agua, van más adelantados que en ningún otro sitio en eso del salto de agua, porque en Gran Canaria lo harán en el futuro con lo de el salto de Chira-Soria, y en Tenerife ni siquiera hay buscado un sitio para hacer ese salto. Lo que hay que mirar no es solamente al laboratorio, caso ideal de la Isla del Hierro, efectivamente, ¿no? Una isla experimental con ese Corona del Viento, sino también hay que mirar a los números de cómo en nuestros 6 sistemas eléctricos insulares aislados que tenemos en la actualidad, cómo ha sido la penetración de energías renovables en los últimos 4 años. Hay un salto exponencial, un crecimiento brutal, con lo cual la generación de energía va hacia la descarbonización y además en Canarias, afortunadamente, ha empezado a coger un ritmo de descarbonización bastante bien logrado. Así que esa es la senda, a contaminar menos. No perdamos de vista tampoco que el vehículo eléctrico per se, en términos desde el pozo a la rueda, es mucho más eficiente y por lo tanto menos contaminante que cualquier alternativa de combustión interna. Con lo cual, aunque tuviéramos los sistemas más contaminantes a nivel de generación eléctrica, aunque no hubiera esa evolución de penetración de energías renovables, ya desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la eficiencia, el vehículo eléctrico, 100% eléctrico, es más eficiente que cualquier alternativa térmica o de combustión. Con lo cual partamos de ese escenario también. Y Arturo, ¿ampliarán esas zonas de emisión cero como ahora mismo están en el centro de las grandes ciudades? ¿Eso se irá ampliando a medida que vayamos avanzando en el tiempo? Porque claro, es lo que le decía antes a don Manuel, hoy en día no te puedes comprar un coche de combustible fósil porque eso te va a durar lo que te va a durar, ¿no? Esas políticas, si bien son bienvenidos, están tardando mucho en implementarse y quizás yo las entienda más para ciudades, grandes urbes continentales. Nosotros en Canarias, con nuestros alisios, con nuestra poca densidad poblacional, sí que es verdad que tenemos grandes capitales, pero quizás no sea tan necesario ese carácter disuasorio de sacar el coche de las calles a base de zonas de bajas emisiones, porque estoy convencido que en nuestro territorio lo único que hace falta para que la gente comience hoy a cambiar sus vehículos, ¿no? Cuando se enfrenta a la decisión de qué coche me compro ahora, va a ir al por 100% eléctrico porque basta con que lo pruebe para convencerse de que es la solución ideal, realmente. Arturo, con esto voy acabando. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque no todo el mundo tiene garaje en su casa para poderlo cargar. Efectivamente, apuntaba el presidente de Faconauto que, bueno, que el 70% aproximadamente de los usuarios de vehículos no tienen la suerte de poder disponer de una plaza de garaje, ya sea en su vivienda familiar o ya sea en un garaje de su colectivo, que es, por supuesto, la primera opción y la más eficaz. O sea, si vas a cambiar de coche, vives en Canarias y tienes garaje, de cajón deberías irte a por un vehículo 100% eléctrico. Cuando no tienes esa oportunidad de recargar tu vehículo eléctrico como si fuera tu teléfono móvil, entonces hay que plantearse una segunda vía que poca gente cae en la cuenta. ¿Y en mi lugar de trabajo tengo la oportunidad de poder recargar? ¿Puedo hablar con los responsables de la empresa para que me dispongan de una infraestructura de recarga? Voy a estar trabajando unas 8 horas, que es la jornada laboral habitual. En ese tiempo tenemos tiempo de sobra para poder recargar el vehículo eléctrico y además se abre una oportunidad muy interesante y es que si procedo a la recarga de mi vehículo eléctrico en mi lugar de trabajo, que normalmente también trabajaré en horas diurnas, pues quizás pueda vincular la recarga de mi vehículo con una instalación de autoconsumo, que quizás la empresa tenga la oportunidad también de implementar en sus instalaciones. De tal forma que se me abre la oportunidad de
estar recargando mi vehículo eléctrico con una energía que se está generando de manera renovable, limpia, sostenible, sin emisiones de CO2 y por lo tanto yo, el trabajador, me estoy desplazando por mi territorio con emisiones asociadas cero reales. Esto con ninguna otra tecnología se puede lograr y en Canarias pues, tenemos oportunidad. Oiga, pero es que yo ni tengo garaje en casa y ni tengo trabajo porque estoy jubilado. ¿Dónde cargo el vehículo eléctrico? ¿No vale esto para mí? Pues sí que vale, porque afortunadamente ha cogido mucha velocidad al fin, ya empiezan a verse los indicios del despliegue de infraestructura para recarga de vehículos eléctricos en la vía pública, en centros comerciales y demás. Hay muchos operadores privados que están pues, empujando por ir ubicando en lugares estratégicos esa infraestructura de recarga, que sea fiable, que sea de calidad. Algunas instituciones o entidades públicas como el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria lo han hecho muy bien con su red insular de recarga para vehículos eléctricos y otros establecimientos privados, centros comerciales, el Centro Comercial Alicios en Gran Canaria ha sido un referente que desde 2015 tiene 62 plazas de aparcamiento electrificadas y van otros muchos centros comerciales siguiendo la senda de estos casos anteriores. De otras administraciones también se están viendo las pilas. Tenemos en Tenerife el Ayuntamiento de Los Valejos que ha puesto 10 estaciones de recarga rápida para vehículos eléctricos en su municipio. O sea, dentro del municipio de Los Valejos tendremos la puesta en marcha muy próximamente de 10 estaciones de recarga rápida. Bueno, pues así nos estamos encontrando con que este despliegue de la red comienza a ser al fin una realidad. Y entonces, Arturo, y por ejemplo, si yo tengo mi casa, para no complicarnos la vida, ¿no? ¿Puedo poner ese punto de recarga en mi plaza de aparcamiento? ¿Me lo puede impedir la comunidad o alguien? ¿Eso está subvencionado? Bien, pues en la primera pregunta, la ley de propiedad horizontal fue modificada explícitamente para que baste con la simple comunicación del usuario a la comunidad de propietarios de que va a instalar ese punto de recarga para poder llevarlo a cabo. Es decir, no hace falta pedir permiso a la comunidad de propietarios, no hace falta que haya una junta, no hace falta una mayoría. Basta con la simple comunicación y, por supuesto, que el usuario pues, contrate con un instalador eléctrico autorizado la ejecución de esa instalación. Pero no hay ningún problema. Y para los particulares, con este mismo ejemplo podríamos decir, el programa MOVES del que antes hablábamos, que dota para la adquisición de vehículos eléctricos y al mismo tiempo en la línea de actuación 2 dota también para el despliegue de infraestructura de recarga y a los particulares les subvenciona el 70% del coste de la instalación. Con lo cual, de una instalación de un punto de recarga en su vivienda que le pueda costar 2.000 euros, usted se verá únicamente al final poniendo en su bolsillo 600 euros. Así que es un estímulo bastante importante. Tarda en llegar, pero finalmente ocurre, ¿no?, el ingreso, el abono en cuenta y con lo cual, bueno, la operación sale redonda. Muchas gracias de verdad, Arturo, porque ha sido bastante clarificador. Voy a buscar ahora a alguien que lleva mucho tiempo usando un coche eléctrico. Él es Héctor David Rodríguez, es el secretario de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Yo con Héctor siempre he visto que además tenía gala eso de tener un coche eléctrico, de poderlo realizar cuando en realidad nadie lo tenía. Hoy casi todo el mundo obligatoriamente va ese camino. Héctor, ¿cómo te va con el vehículo eléctrico? Pues como bien has dicho, después de algo más de 8 años que llevo con él, casi 9, no con el mismo, ya he cambiado de coche, pues muy bien desde el principio. Bueno, ¿y qué dificultades has tenido? Porque ahora mismo todo el mundo está pensando que si el híbrido, que si el eléctrico. ¿Tú te decantaste por el eléctrico? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Quería dejar de echar humo. El estar echando humo a las narices de los viandantes, pues no me hacía gracia, igual que no me hacía gracia que me lo echaran a mí. Entonces, primero predicar con el ejemplo. Después me di cuenta, cuando estuve informándome un poco mejor del tema, que económicamente salía muy rentable. Y de hecho, no te quiero ni contar lo que me ha ahorrado en estos 8 años. Posiblemente me pueda comprar otro coche con lo que me ha ahorrado en gasolina, de pagar 100 y pico euros en gasolina, aparte de las revisiones, cambios de aceite, cambio de filtros, cambio de correa de distribución y todas esas cosas, a pasar a pagar a veces mi factura eléctrica, incluyendo toda la casa, porque tengo placas, no llega a los 30 euros ni a los 25,
haz tú las cuentas, ¿no? Pero de todas maneras, Héctor, nos ha asustado a todos un poco, por ejemplo, como hemos visto, a lo que se ha tarifado el kilovatio hora. Entonces dijimos, bueno, ¿y eso que no tenemos un coche? Si tuviéramos un coche y todavía tuviéramos que sumarle a eso. Vamos a ver, eso es una gran falta de información, o la gente no sabe sumar o multiplicar. Yo antes de que subiera las tarifas de la luz, hacía 100 kilómetros por menos de €1. Ahora me cuesta aproximadamente 2,5 €, 3 € hacer 100 kilómetros con mi coche. A ver quién con un coche híbrido o un coche de combustión puede decir lo mismo. Bueno, tú fuiste entonces un poco pionero en todo esto, algunas cosas todavía no estaban realizadas, todo esto ha ido cambiando como nos acaba de decir Arturo, ¿no? De que incluso hasta para poner un poste en tu casa, en tu garaje, pues no tienes que pedirle permiso a la comunidad. ¿Tú has visto la evolución de todo esto a lo largo de esos 8 años que me contabas? Perfectamente. O sea, yo recuerdo cuando me compré el coche, empecé a recorrer la isla antes de que me lo dieran, a ver dónde había puntos de recarga. Encontré que había un punto de recarga en el puerto de la Cruz que nunca funcionó. Tanto ejemplo político, fotos, 12.000 € que se gastaron en ponerlo, y a los 5 años sin funcionar se lo llevó un coche por delante. Eso fue lo que sirvió para que al final lo cambiaran y lo pusieran en funcionamiento. En Tacoronte más o menos lo mismo. En 2014 ya se habían puesto 2 puntos de recarga, que ninguno de los 2 estaba funcionando. A fecha de hoy ninguno de los 2 sigue funcionando. O sea, llevan 8 años montados y ningún ayuntamiento, a pesar de que he tenido reuniones con los concejales de turno durante 2, 3 veces en estos 8 años, ninguno ha conseguido ponerlo a funcionar por el poco interés que han demostrado en este tema. En su momento también había uno en Santa Cruz, que lo tenía Endesa montado. Ese funcionó, afortunadamente. Había uno en una gasolinera en Alcalá. Ese era el segundo que funcionaba. Y para de contar. Eso es lo que había cuando yo empecé. O sea, había 2 puntos en la isla y yo me compré un coche que tenía apenas unos 130 kilómetros de autonomía. De eso, ahora, evidentemente, ha cambiado muchísimo. Lo primero, en la isla hay más de 150 puntos de recarga y cada vez habrá más. Hay un Real Decreto de hace año y medio, prácticamente, que obligaba a todos los parking públicos a tener un punto por cada 40 plazas de aparcamiento, que tenía que haberse cumplido en diciembre del año pasado. Pero hay muchos parking que no lo han cumplido. Evidentemente, si haces la norma, pero no pones el castigo, pues, ¿qué más da? No lo hago. Pero sí que hay muchos centros comerciales que han empezado a hacerlo y se están poniendo al día. Y esta ley, este Real Decreto también incluía el que los centros públicos o los aparcamientos de titularidad pública, en vez de 1 cada 40, tienen que poner 1 cada 20. Un punto de recarga cada 20 plazas. Con lo cual se duplica el número de puntos. Por eso estamos ya en un momento en que afortunadamente hay puntos por todos lados. Hay puntos rápidos de recarga, antes no los había. En un punto rápido de recarga de 50 kilovatios, que es lo mínimo que suele haber por ahí, yo paro y en mi coche, por ejemplo, en 15 minutos me basta para cargar para hacer 100 kilómetros más. Recordemos que dar la vuelta a la isla son 197 kilómetros, no llega a 200. Por lo tanto, las cosas han cambiado. Y también, ahora no se vende prácticamente ningún coche que tenga menos de 350 kilómetros de autonomía con la batería llena. Por lo tanto, puedes dar tranquilamente la vuelta a la isla saliendo con la batería llena y te sobra para dar media vuelta más, sin ningún problema. Las cosas han cambiado mucho. Y en esos coches, por ejemplo, en una ciudad gastan más que, lo digo igual que los de combustible, que tú sabes que poniendo primera y segunda se gasta más combustible que si en los eléctricos también. Al revés. En los eléctricos la curva de consumo es totalmente la contraria. Quien marca el consumo en los eléctricos es la aerodinámica. Entonces, en ciudad, mi coche que tiene homologado unos 260 kilómetros, realmente yo le hago unos 220 en la isla, porque cojo bastante autopista y demás. En ciudad, lo probó un alemán hace unos cuantos años, yendo entre 60 y 80 kilómetros por hora, y le hizo 350 o algo así. O sea, a bajas velocidades
la autonomía de un eléctrico se multiplica por un factor 0,5, por ejemplo. Puedes sacarle la mitad más de autonomía. Donde más gastas es cuando vas en autopista y a mayor velocidad. La diferencia entre ir a 100 y 120 puede ser más de un 25% de consumo. Incluso ir en contra o a favor del viento. A mí me pasa mucho, yo voy para el sur, yo vivo en La Gallega, y cuando bajo al sur, bajo a Las Chafiras, por ejemplo, gasto a lo mejor un 20% de la batería de mi coche. Pero al volver gasto un 40%, porque normalmente, exceptuando cuando tenemos tiempo sur, el viento viene del otro lado, y cuando te enfrentas al viento se nota mucho. Ya. De acuerdo, muchas gracias, Héctor, de verdad, porque también nos ha servido un poco de referencia de lo que realmente en este momento tenemos que conseguir. Bueno, pues ya lo veíamos, no solo hablamos de contaminación, también hablamos de eficiencia. Vamos a hablar con un taxista que se llama José del Rosario, al que saludamos ya. Señor del Rosario, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se puede ahorrar, se ahorra con un vehículo eléctrico? Se puede ahorrar con un vehículo eléctrico, sí. ¿Cuánto se puede ahorrar? Yo llevo trabajando en el taxi 31 años en diciembre. He pasado por vehículos diésel y el anterior al eléctrico fue un híbrido. Y aún así le digo que en el año y 3 meses que llevo con el eléctrico estoy ahorrando más aún que con el híbrido que tenía anteriormente. Claro, porque el híbrido es una combinación de gasolina y eléctrico, pero solamente aprovecha las inercias, ¿vale? No deja, al final casi mayormente los motores híbridos son motores de alta cilindrada, como un 1800. Entonces, al fin y al cabo, un 1800 de combustión es alto consumo en gasolina. Y luego no solo gasolina, luego tienes cambios de aceite, claro, tienes filtros, tienes bujías, tienes bombas de agua. El mantenimiento del vehículo, ¿no? Que al final también es importante y hay que contabilizarlo, ¿no? De todas maneras, también, para que la audiencia se haga un breve esquema de cómo puede ser el absoluto ahorro que produce un coche eléctrico, digamos que, por ejemplo, el precio de kilovatio hora hoy en día está en 0,15, mientras que el combustible está en 1,16. Eso es lo que está de media, ¿no? Porque está variando continuamente. Entonces, cada 100 kilómetros podemos observar que, por ejemplo, en un eléctrico pues se gasta 2,5 €, mal contado, 2,36 para ser más exacto, mientras que esos 100 kilómetros en un coche, en un taxi en este caso, de combustión, pues son 6,45 lo que se están gastando, ¿no? La diferencia es normal. Es decir, en los 10.000 kilómetros que se hacen al año son 230 € de recarga lo que se utiliza en un vehículo eléctrico y 640 de carburante. Claro, que es que se nota ahí ese ahorro, ¿no? Ese consumo que disminuye y sobre todo también que lo nota en nuestro bolsillo. José del Rosario, taxista, muchísimas gracias por acompañarnos en Nunca es Tarde. Nada, a ustedes, gracias. Bueno, de todas maneras, la gente no está muy por la labor porque hay que saber si es un eléctrico o un híbrido. Y en este momento, ¿hay suficientes postes para recargar el eléctrico? Claro, y esa es la gran pregunta. También tú has salido a la calle para ver pues cómo ve la ciudadanía, ¿no? Si ese coche híbrido, coche eléctrico, ¿cuál prefiere? Vamos a verlo. Bueno, pues no sabemos qué comprarnos, si un híbrido o un eléctrico, pero eso es lo que le vamos a preguntar a la gente. ¿Por dónde están sus preferencias? ¿Por los híbridos o por los eléctricos? Ya saben que hay mucha diversidad en torno a eso. ¿Qué prefiere, un coche híbrido o eléctrico? El eléctrico, siempre y cuando esté todo preparado, digamos, para luego enchufar ya en nuestra casa, en el exterior, donde sea, el eléctrico toda la vida. Si bien creo que está en pañales todo eso, no lo veo a futuro como una solución. Ni el híbrido ni el... No me conforma ninguna de las dos opciones, honestamente. Prefiero siguiendo la combustión normal. Yo por los de toda la vida. Sí, nunca he tenido un coche nuevo de paquete y los coches que he comprado son de segunda mano. Y todos me han ido bien y no me gusta, no me interesa el coche de híbrido. Ni el híbrido ni el eléctrico, ninguno de los dos. No. Coche eléctrico, por supuesto. ¿Y por qué cogería un coche eléctrico? Por el medio ambiente. ¿Pero lo tiene preparado como para enchufarlo en casa? ¿Lo tendría que dejar en la calle? No tengo nada de eso y además yo ya no tengo coche ni quiero tenerlo. Pero si tuviera que comprarme un coche me compraría un eléctrico. Teniendo en cuenta que tengo uno de combustión que no se va a fabricar,
Incluso he pensado poner gas, que se le puede poner al mío. Pero yo no sé, yo creo que el híbrido y batería, ¿no? Más o menos han ido bien. ¿Usted se inclinaría más por los híbridos? Hombre, no. Vamos a pensar que si vamos a quitar la gasolina, el híbrido también tiene gasolina, ¿no? Yo donde estoy es un garaje público que hay 48 coches. Habría que preparar para cuando yo llegue, ¿no? Es una incomodidad por un lado, pero por otro no sé el gasto que puedo tener por si la luz sigue disparándose. No me quedaría con ninguno de los dos, no apostaría por ninguno de los dos, eso seguro. Como mal menor, híbrido, porque eléctrico te deja tirado y ya está. Y si no, ni coche ni nada. ¿Qué tal cómo va la cosa? Yo no sé si hemos logrado despejar la duda que pueden tener en este momento en torno al híbrido o al eléctrico, pero de todas maneras lo que sí hace falta es empezar a tomar ese tipo de decisiones, porque lo que no cabe bajo ningún concepto es seguir sin ello. Los coches de combustible, como los conocemos hoy, se acabarán, no estarán en el lineal, como nos decía nuestro primer invitado. Por lo tanto, es muy fácil empezar ahora a tomar ese tipo de conciencia. Otra cosa es que tengamos la infraestructura.